¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él. Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Bienvenido al podcast que te presenta al Dios de la restauración familiar, el Dios todopoderoso, al Cristo que te hace más que vencedor. Y para conocer más de Cristo, hoy tenemos con nosotros a Pati Pineda. Bienvenida, Pati. Hola, ¿qué tal, Liz? Bien, muchas gracias por invitarme. No nos des las gracias. Al contrario, muchas gracias por atender a la convocatoria. Hoy, Pati, nosotros estamos presentando la obra que Dios ha hecho en ti. Cuéntanos, Pati, ¿qué pensabas de Dios antes de tener una relación con Él? Estaba muy renuente a acercarme a Dios por todas las situaciones que yo viví durante toda mi vida. ¿Qué situaciones son esas? Como descríbenos un poco qué era lo que tú vivías y que te hacían alejarte de Dios. Bueno, viví con una familia donde mi papá golpeaba mucho a mi mamá. Y yo crecí, era muy nerviosa. Y más adelante, pues los escuchaba cuando tenían relaciones. Y a partir de ahí empecé yo a los 7 años a no dormir. Tenía insomnio, me la pasaba durmiendo, volteándome de un lado para otro. Me mordía las uñas, me arrancaba el cabello, me empecé a arrancar el cabello. Ya con el tiempo yo entendí que eso es una enfermedad provocada por los nervios, todo lo que se vivía ahí en casa de mis papás. Ya más adelante, pues mi mamá era tanta su desesperación que me agarraba a golpes cuando veía que yo me arrancaba el cabello. Y pues me llegaba a sacar a la calle, me sacaba a la calle a los 7 años. Y pues mi pensamiento era de irme de la casa. Espera, te sacaba a la calle, te dejaba ahí a la calle. Ajá, y luego cuando regresaba, o sea, ¿cómo te abría o cómo? No, hasta que llegaba mi papá, ya yo me subía mi abuelita vivía arriba, en un departamento en el edificio de arriba. Y yo me subía, pero pues mi abuelita no estaba, mi abuelita trabajaba. Y yo me quedaba afuera de su puerta, sentada, hasta que llegaba mi abuelita. Y ya nada más me veía ahí sentada y se enojaba. O sea, yo veía su cara de molestia. ¿Por qué? Porque ella ya sabía que mi mamá me había sacado a la calle. Y pues ya me metía a su casa, me daba de cenar, hasta que llegaba mi papá. Mi papá llegaba, subía por mí y ya me bajaba. Y mi mamá ya no me decía nada, pero sí descargaba su furia, su coraje contra de mí. Y yo viví muchos años con el pensamiento de irme de la casa. Yo lo que quería era irme de mi casa. Pati, con todo lo que viviste con tu mamá, ¿sientes rencor, coraje con lo que te hacía? Sí, muchos años le tuve mucho coraje, mucho resentimiento. Yo no podía acercarme a ella y abrazarla, darle un beso. Por mí nunca lo hice. Sí, claro, entendemos como esta parte de el rechazo hacia lo que viviste en la infancia. ¿Cómo logras superar hacia tu persona, hacia tu identidad,
esa inseguridad y esos nervios? Hasta que llegué a Cristo. Híjole, a ver, de los 7 años, ¿hasta qué edad llegaste a Cristo? Yo llegué a Cristo a los 45 años. Pati, ¿cómo vivías antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era tu dinámica en el corazón? Yo era depresiva. Muchas veces nunca lo intenté, pero quería, o sea, yo le pedí a Dios que me quitara la vida. Oye, qué interesante. A ver, tienes como esta infancia fuerte, ¿no? Tienes esta infancia fuerte. Pero piensas en Dios para que te quite la vida. ¿En tu casa se hablaba de Dios? ¿Hay algún referente? ¿O cómo acudías tú a Dios para pedirle que te quitara la vida? En mi casa no teníamos ninguna religión, no teníamos ninguna creencia. Íbamos a misas, de fiestas, que es lo que se acostumbra en muchos lugares. Yo veía a muchas compañeritas de mi escuela que hacían su primera comunión. Y yo empecé a buscar irme a las, ¿cómo se llaman? A los catecismos. Empecé a buscar de Dios. Yo me iba sola a la iglesia. Estaba algo lejos de casa de mis papás, pero yo me iba y ya empezaba yo tomé el catecismo. No hice la primera comunión porque mis papás no le dieron seguimiento, pero yo sabía que había un Dios y me dolía mucho el que no, o sea, el verlo ahí, porque pues en las iglesias ponen su imagen, su cuerpo ahí en una tumba, en un ataúd de cristal. Yo de eso me acuerdo mucho. Y fue como yo tenía esa imagen de Dios. Yo sabía que Dios existía, yo sabía que Dios lo veía todo. Y a ese Dios tú le pedías que te quitara la vida. Sí, así es. Ok. Pero nunca intentaste el suicidio. No, nunca. Siempre pensaba mucho en las cosas, ¿no? ¿Qué me va a pasar? O sea, por ejemplo, cuando me quería ir de la casa, yo decía, no, pero ¿dónde voy a dormir? ¿Y qué voy a hacer toda la noche yo sola? Y luego ya cuando pasaba por mi mente el ya no querer seguir viviendo, yo decía, no, pero ¿qué va a ser de mí? Yo pensaba mucho en el futuro, en lo que podría pasar. Aún después de la muerte. Así es. Ok. Oye, entonces, tú te casas, tienes hijos, ¿qué pasa? Cuéntanos. Bueno, primero sufrí el abandono de mi papá. En ese lapso nos abandonó mi papá, nos dejó a nuestra suerte. Mi mamá se hizo cargo éramos 4 hermanos, ya nada más. Y pues yo sufrí ese abandono y yo sentía que yo no le importaba a nadie. No tenía una razón para seguir viviendo. Tenía 20 años cuando conocí al papá de mis hijos. A los 20 años formé una familia. Fue cuando ya mi vida tuvo un sentido. Yo decía, no, pues ya estaba plena. Tenía una vida plena. Y 4 años después fallece el papá de mis hijos. Y otra vez mi mundo se derrumbó. Ahí se volvió a derrumbar mi mundo. Y ya mi motor eran mis hijos. Mi vida no tenía sentido para mí. Otra vez otra vez lo mismo. Mi mamá me ayudó, me apoyaban mucho en cierta forma, pero aún así yo no podía acercarme a mi mamá. Yo le sentía tenía mucho resentimiento con mi mamá. Y pues ya pasa el tiempo, 7 años después,
ya conozco a mi marido, con el que yo sentía que le importaba, pero ya de repente no, él me buscó porque él quería mucho a mis hijos, quiere mucho a mis hijos lo ven como su papá, pero yo no le interesaba. Él estaba aferrado con una relación pasada que lo destruyó, pero él tomaba mucho. Cuando tomaba mucho, yo sentía que iba a salir corriendo a buscar a la otra persona. Ella vivía enfrente de nuestra casa. Y así vivimos muchos años hasta que él llegó a Cristo. Pero yo no le creía y sentí un rechazo por el testimonio que él me daba. Porque él decía, no, pues quería que fuera yo, pero él para empezar él no me incluyó cuando lo invitan a él a la iglesia. Y yo sentí ese rechazo. Yo de todos sentía rechazo por todos lados. Y pues él no me incluye en esa invitación. Y ya lo empecé a mandar, no, pues vete tú solo. Y ya cuando él entendió, empezó a recibir palabra y todo, me decía, vamos. Y yo, no, yo no voy, vete tú. Y una vez inclusive me dijo, ¿no ves un cambio en mí? Y yo le dije, sí, pero te me haces muy hipócrita. Y ya desde ahí yo vivía sacando las garras, ya nada más estando a la defensiva por cualquier cosa que él llegara a decirme, yo luego a contestar. Ya hubo un tiempo en que ya no me quedaba callada con nada. Y ya empezaba el ataque de que pues el que me quería imponer alguna regla o algo así, y como que no, pues ya así como, yo no lo permitía. O sea, ¿sí te querían poner así como reglas muy, muy feas? O cuéntanos, como qué era así de ya él conociendo de Cristo llegaba a la casa y decía, ahora vamos a qué, ¿no? Ahora te vas a poner falda o tienes el vestido largo, ¿o qué te decía? No, solo que cómo tratar a mis hijos. Yo, por ejemplo, estando yo con mis hijos en casa, nos poníamos de acuerdo y ellos siempre me han ayudado, me apoyaban en los quehaceres, en todo lo que hacíamos ahí en casa. Y llegaba y yo los ponía a cada quien a hacer sus cosas, y él llegaba y aparte de que ya habían hecho sus cosas, decía, no, pues aquí vienes y haces lo que yo iba a hacer, ¿no? Y yo me prendía, porque decía, pues si yo ya puse orden aquí, yo ya dirigí aquí, ¿por qué viene a dirigir si ni siquiera sabe cómo están las cosas? O inclusive yo me iba a fiestas, me llevaba a mis hijos al cine, para todos lados donde yo andaba, me iba sola con mis hijos. En ese tiempo ya estaba mi niña, mi hija, la que es su hija también de él. Mildred, sí. Ok, a ver, entonces, pues básicamente eran situaciones normales, ¿no? Es decir, creo que todos los matrimonios en todas partes tienen ese tema de que la esposa organiza de alguna forma la casa, llega el esposo y quiere meter su cuchara, y eso hace que haya ciertas discusiones, ¿no? Pero entonces tú ya estabas como muy a la defensiva, porque como él estaba siguiendo a Cristo y tú no, lo veías con rechazo todo, ¿no? Sí, de hecho, lo único que le acepté, y hasta la fecha, es que sí me dejó con la boca abierta cuando llegó con la autoridad que Dios le dio, y yo ya lo entendí así,
fue cuando llegó y pues obvio decía, de nuestra boca salían serpientes, escorpiones y todo lo que te puedes imaginar. O sea, ¿eran groseros? ¿Tú eras grosera? Muy grosera. ¿En serio? ¿Cómo crees? Y cuando él llegó a casa y me dijo, en esta casa no se vuelve a decir ni una sola grosería, me cayó y yo sé que fue el Señor el que habló en ese momento. Lo usó, tenía la autoridad de Dios. Y ahí, a partir de ese momento, no se ha vuelto a decir una grosería en la casa. Wow. Pero además, ¿no las decías tú no conociendo del Señor? Así es. Qué interesante. Porque a veces en las fuerzas, y quiero decirte que muchas veces hay acciones, hay conductas que no puedes cambiar por tu propia fuerza. Como, no sé, cuando eres alcohólico o cuando realmente tienes un problema de ira interior que sacas, como dice Patti, todo el repertorio de groserías y en tus fuerzas pues básicamente es imposible. Entonces lo que ellos hicieron de sujetarse a una regla sin tener todavía una relación con Dios, para mí me parece asombroso. ¡Qué genial! Así es, ¿no? Y de hecho también exactamente por estas fechas, cuando me dijo puso un testimonio de creo que era un santero o algo así, de lo que hacían en Halloween. Yo disfrazaba a mis hijos, yo los llevaba a pedir su calaverita y todo, estando él o no estando él, porque como nunca andábamos con él. Y cuando me pone el testimonio de lo que hacían con los sacrificios y todo eso, yo no conociendo de Cristo, el Señor me tocó ese testimonio, me dejó impactada. Y yo sé que fue Dios, porque de los últimos Halloweens que nosotros vivimos sin Cristo, mis hijos se enfermaban y no salíamos a pedir calaverita. No los sacaba, no los disfrazaba. Y mira la obra tan maravillosa que hizo el Señor, y pues fue cuando dejé de participar en esas fiestas paganas. Wow. Y a lo mejor tú estás escuchando esta entrevista y estás pensando en la religiosidad. Y quiero decirte que no. Fíjate que cuando tienes una relación con Dios, cuando empiezas a conocer más de Él y de su palabra, te das cuenta que hay muchas puertas espirituales que no debemos abrir, que nos dirigen hacia pactos inadecuados. Y yo sé que escuchas esto y dices, qué tremendo, qué exagerados, qué todo. Pero quiero decirte que estas fiestas, especialmente como está comentando Patti, abren portales hacia que tú estés avalando celebraciones que por tradición transgreden el pacto que se tiene con Dios. Y si tú quieres conocer más de esto, te podemos dejar un link para que conozcas de dónde vienen estas tradiciones y todo lo que implica detrás de esto en estas fechas. Y efectivamente hay muchos sacrificios, hay muchas situaciones que se ven a través de la historia, que hay personas que siguen trabajando. Solo que Dios redarguya en tu corazón, no te vamos a decir que tú estás mal, que tú estás en pecado. No estamos juzgando. Lo que te estamos diciendo es que cuando Dios abre tus ojos espirituales, cuando Dios abre tus oídos espirituales, entonces empiezas a ver, o en todo lo que estabas participando, que no tenías la conciencia, porque muy probablemente a lo mejor estás participando de estas festividades y no sabes, Patti. Entonces tú empiezas a ver cambios en tu casa. Tú empiezas a ver situaciones que te hacen pensar que este Dios puede que sí las pueda. Claro que sí, porque
ya no volvió a ser lo mismo. De hecho, pues sí, mi situación, como te comentaba, a los 7 años me arrancaba el cabello, volvió a lo mismo. Ya de 40 y tantos años empezaron a haber situaciones en casa que no nos explicábamos. Mi marido y yo, muchos pleitos. Ya, como te comentaba, yo ya no me quedaba callada. Ya le contestaba, ya nos contestaba, o sea, ya entrábamos en situaciones así de dejarnos de hablar por meses. O sea, al principio eran días, luego fue avanzando en semanas, ya de repente meses, y otra vez caí en depresión. Llego con un dermatólogo por la situación del cabello y me mandan de esas pastillas para dormir. Me mandaban de antidepresivos y yo decía, no, yo no puedo tomar eso, nunca he sido así muy afecta a las pastillas. Y yo decía, no, pues mis niños, yo tengo que ir por ellos a la escuela y situaciones así. Ya mi situación en casa ya estaba así como que cada quien por su lado, mi marido por su lado, yo por el mío. Y pues bueno, mi situación con mi marido ya estaba cada quien por su lado. Ya tanto él no quería tener ya nada que ver conmigo, y como yo también empezó a haber un enfriamiento que ya, como quien dice, cada quien por su lado mejor. Pero algo tocó mi corazón, y yo sé que hubo personas que oraban por mí para que yo llegara a Cristo, porque pues él ya estaba en Cristo. O sea, cuando él llega a Cristo y ustedes empiezan a tener problemas, es cuando se empiezan a enfriar, cuando él va para un lado y tú hacia el otro. Así es, yo veía muy claramente que su familia, lo que éramos mis hijos y yo, no le importábamos. Él se la pasaba más con su parentela, y ni siquiera era con su mamá, era con sus primas y sus tíos. Y pues a mí eso como que me hizo más, tuve más dureza de corazón. Y yo, no, pues ya que se vaya, o sea, ya cada quien por su lado. Pero no, eso no era el plan de Dios, porque algo me movió a mí para decir, no, pues aparte de mi situación con lo de la depresión, la enfermedad que tenía de arrancarme el cabello. Llego al dermatólogo, me mandan antidepresivos y yo, no, sorpresa, yo no quería eso. Busco a mi cuñada, que conocía de la palabra, y ella me habla de Cristo. Ella fue la que me habló de Cristo, ella, mi suegra. Me empiezan a hablar de Cristo. Primero me invitaron a una fiesta, que yo había ido a la boda, y luego fui al baby shower, me invitó al baby shower, y me invitan a congregarnos. Al otro día del baby shower nos congregamos. Llego yo a la casa y mi marido así como que indiferente, ya nos hablábamos, pero cuando le dije yo, mañana voy a ir a la iglesia, porque de hecho a mí me dicen, ¿quieres ir? Ve. Ya sé, si tu marido no quiere ir contigo, pues vayan ustedes, se sientan por otro lado. Y yo llego con mi marido y le digo, ¿sabes qué? Mañana voy a la iglesia, pero no quiero ir por mi lado, yo quiero ir contigo. Y yo sé que eso fue de Dios, porque yo ya no quería estar con él, pero ese día le dije, no quiero ir separados, o sea, divididos. A mi hijo al mayor le dije, a partir de mañana nos vamos a la iglesia. Me dijo, sí, mamá. Los tres
Ya la mayor ya no estaba con nosotros, ya está casada. Ya nada más tenía mis 3 hijos, los que siguen. Y los 3 se fueron con nosotros. Y a partir de ese momento el Señor me enamoró. Hubo un quebrantamiento. No podía dejar de llorar. Toda la reunión me la pasé llorando. Y a partir de ese momento, yo sé que fue el Señor tocando mi corazón y enamorándome de Él. Y no he podido, ya no vuelvo atrás. Pati, ¿y qué pasó con el cabello? ¿Qué pasó con la ansiedad? ¿Qué pasó con la relación con tu marido? Mira, cuando yo estaba chica, mi papá nos llevó a ver una película de Cristo, donde Cristo hacía muchos milagros. Yo en mi sentir, pues yo iba con mi gorrita, tapándome la cabeza, nunca me pude peinar así de colitas, ¿no? Yo decía, ay Señor, yo le pedí a Dios que hiciera un milagro en mi vida. Y llego a Cristo y el Señor hizo ese milagro en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no tenía el cabello que tengo ahorita. Yo tenía, apenas si se me veían unos pelitos. ¿Cómo crees? Apenas si se me veían unos cuantos pelitos. Aún me sigue creciendo cabello, Sí. aún me sigue, aún se me sigue viendo. No, pero sí te ve cabello, bastante cabello, vaya. Y pues el Señor me restauró. Yo sé que fue el Señor el que... Y yo le doy toda la gloria y la honra al Señor porque fue Él. Ese es el anhelo de mi corazón. Y mi matrimonio, el Señor lo restauró. Yo llego a Cristo en el 2015. Mi marido y yo no nos habíamos casado. En el 2016 nos casamos por el civil y por la iglesia. Y pues el Señor sigue trabajando y ha hecho grandes maravillas. El Señor restauró mi familia, mi matrimonio, mi vida. Yo pude abrazar y besar a mi mamá. Obvio, también sentía mucho rechazo por mi papá, por su abandono, porque nos dejó sin comer. He podido abrazar a mi papá y besarlo. Y es algo que dices, yo no pensé nunca nunca pensé hacerlo otra vez. Wow. No, pues por supuesto que ha sido de Dios, porque lo más difícil para una persona es el perdón. Y yo sé que tú hoy tienes mucha carga en tu corazón, mucho quebrantamiento, personas que te han señalado, tus papás que te hicieron mucho daño, tus hijos que te traicionaron. Todo eso que estás arrastrando, solo Dios lo puede arrancar de tu corazón para que no traigas ese peso. Y hoy Pati te dice, es posible porque Dios lo puede, porque Él restaura relaciones, porque cambia mentes, porque además sana corazones y levanta de donde estés. Hoy esto es Cristo. Cristo es un Dios de poder. Cristo es real, Cristo existe. Pati, no te pases. ¿Qué más le quieres contar a la persona que nos está escuchando? Cuando lo que para Dios para nosotros es imposible, para Dios es posible. Todo, en nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas. A mí me costó mucho trabajo acercarme, más que nada a mi mamá. Y hoy yo te puedo decir que mi mamá tiene 1 mes que falleció. La estuve cuidando, la estuve abrazando, la estuve cantando alabanzas, oraba por ella. Y yo sé que mi mamá en su corazón recibió al Señor y se fue en paz, se fue con gozo. Mucho gozo, y pues eso fue lo que el Señor hizo en mi vida. Me restauró y pude
pude servirle. Dice el primer mandamiento con promesa, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y que seas de larga vida, ¿no? Y yo sé que me gozo mucho por haber estado con mi mamá hasta sus últimos días. Wow. No te pases que Dios restaura, no te pases que Dios hace cosas maravillosas. Y justo lo que te estamos presentando a través de estas entrevistas es eso, la obra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no es la persona. Si tú estás viendo aquí personas, olvídalo. Eso no te presentamos aquí. Aquí te presentamos la obra que Dios hace en las personas, cómo transforma las vidas, cómo da esa vida en abundancia, en paz, en gozo, en tranquilidad. Te agradecemos mucho que hayas escuchado hasta este punto, pero también te vamos a agradecer mucho que le compartas a la persona que tú sabes que este testimonio le va a ser de utilidad y de edificación. Hoy comparte porque no te puedes quedar con esto que ha hecho Dios en la vida de Patty, que le va a servir a esa persona que yo sé que ya Dios puso en tu corazón. Compártele, no seas egoísta, y también danos like, que eso nos ayuda mucho a que la obra del Señor se siga multiplicando. Danos like en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, pero sobre todo al equipo de producción que sigue trabajando en estos audios, en estas entrevistas. Nos vemos para la próxima. Bye bye. Cristo llegó y me restauró, mi vida Él la cambió. Me dio un abrazo, me dio de su amor, me dijo te amo y me dio su perdón. Siendo yo su enemigo, quien le golpeó, quien le abofeteó, quien le escupió, quien a su espalda latigazos le dio. Quien en sus pies clavó y en sus manos, pero aún así siempre me amó. Amaste Jesús y en su mirada nunca hubo rencor. Más bien le dijo a su padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Jesús siempre nos perdona sin importar qué hayamos hecho. Qué amor más grande, que por nosotros se sacrificó, siendo nosotros sus enemigos. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen.